Capítulo 3. Tanya había pensado que acoger a Richard era una mala idea, dado los riesgos que implicaba la doble vida de Batman, y más relevante para ella, al tener menos tiempo libre cuando no actuaba. Por suerte, Richard aún no tenía la edad suficiente para comprender bien qué significaba ver a una niña de 5 años y que le dijeran que tenía menos de 1. Así que seguía siendo una fuente de diversión inagotable, y Tanya solo tenía que mirarlo con esa mirada vacía, tan ensayada, sonriendo mientras fingía no entender lo que pasaba. Eso lo sacaba de quicio. Sin embargo, empezaba a sospechar. El chico era brillante, y Tanya no se las arreglaba para mantener su inteligencia fingida. Creo que Tanya se está haciendo la tonta, le dijo a Bruce un día. Era sábado por la mañana, y como Bruce se había revitalizado mágicamente, reservó tiempo para pasar tiempo con el niño traumatizado, dándole a Alfred el día libre. Estaban desayunando en un restaurante. Bruce miró a Tanya. Tomó el tenedor con el puño y clavó el trozo más grande de tostada francesa. Bruce se las había cortado, pero dejó una que era el doble de grande que las demás. Conociéndolo, probablemente lo hizo a propósito para que ella cometiera un error. Se metió el trozo de tostada demasiado grande en la boca, medio colgando mientras masticaba. Después de un momento, dejó que el resto cayera sobre su babero y rebotara en la mesa. Luego se lamió el jarabe de los labios. Bruce se volvió hacia Richard. ¿Qué te hace decir eso? Creo que sabe leer, acusó, señalando a Tanya. Sus ojos siguen la escritura. Bruce rió entre dientes. Bueno, su cerebro se está desarrollando tan rápido como su cuerpo. Está aprendiendo a leer ahora. Era cierto. La farsa de la educación era solo Alfred dándole materiales detallando lo que debía hacer ese día. Los terminó en unos minutos y luego jugó a más videojuegos. Por eso Richard no podía presenciar sus tareas escolares, pues las hacía mientras él estaba en la escuela. Todavía no se le da muy bien, pero lo intenta. Entonces, ¿por qué sigue así? Preguntó Richard, frustrado. Emocionalmente, sigue siendo una bebé, explicó Bruce con paciencia. No era la primera vez que le decía eso a Richard. Eso significa que no le importa lo desordenada que se ponga. Hay que aprender a preocuparse por la higiene, y eso es algo con lo que incluso los adultos pueden tener dificultades. La inteligencia no influye. Esta era, en gran medida, la regla general que seguía sobre qué constituía actuar como una bebé, en general. Los niños eran unos pequeños desastres, y ella tenía que seguir su ejemplo. Soy inteligente, anunció Tanya antes de atiborrarse de otra tostada. Delicioso. Era una gran actriz. Eres asquerosa, replicó Richard. Eres asqueroso. Repitió Tanya, apuntándolo con fuerza con el tenedor, aún cargado con el último trozo de tostada francesa bañada en sirope de fresa. La comida salió despedida del utensilio y Richard saltó de la mesa para esquivar el proyectil pegajoso. Miró al tenedor, luego su plato ahora vacío, y entonces se le saltaron las lágrimas de cocodrilo. Se le había dado muy bien llorar a placer. Papá, gimió. Todavía tenía hambre. Bruce rió entre dientes. Bueno, princesa, ¿qué tal unos huevos revueltos? Tanya sintió con entusiasmo, como habría hecho con la mayoría de las cosas que él ofrecía. Toma, puedes comer los míos. Le dio la pequeña guarnición de huevos que había pedido, apartando su viejo plato y reemplazando el tenedor con una cuchara. Richard gruñó mientras volvía a sentarse. Cuando empieza el partido de béisbol, por cierto. Bruce miró su reloj. A las 2, lo que significa que tenemos tiempo de sobra. Richard gimió. Sé que lo esperas con ansias. ¿Qué tal si vamos a buscar unos guantes y una pelota y jugamos a la pelota para pasar el rato? Apuesto a que podría convencer al estadio, o sea, sobornarlos, para que nos presten el campo. Quizás incluso te dejen lanzar el primer lanzamiento. Richard abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿Lo harán? A pesar de vivir en una mansión, Richard aún no se ha adaptado del todo a lo que significa ser adoptado por un multimillonario. Su mirada se posó en Tanya. ¿Y ella? Puede mirar, dijo Bruce con naturalidad. Claro, tiene un brazo muy bueno para lanzar, puede recoger las pelotas que se le caen. Sí, Tanya no iba a dejar que la golpearan por no atrapar las pelotas. Mejor que no arriesgaran su cobertura de esa manera. Aún así, era importante que Bruce mostrara algún favoritismo hacia Richard por una vez, y semi-excluir a Tanya de la actividad familiar era justo lo que necesitaba para lograrlo. Así como era importante para Tanya fingir celos, en una estrategia de psicología inversa para integrar mejor al chico en la familia. Tendría que hacerlo hoy. Bruce era muy manipulador, se dio cuenta. Pero era tan malo en este caso. XXXX. Tanya despertó de su siesta. La noche.
Su horario de sueño era un desastre, pero se las arregló. Como suele hacer, Bruce inventó una excusa para acostarse a las 4 de la tarde y así estar bien descansado para ser Batman por la noche. En este caso, fingió haberse agotado por seguirle el ritmo a Tanya durante el recreo, desmayándose en su cama con los barrotes bajados. El torso del hombre estaba sorprendentemente cómodo. Tanya le dio un codazo a Bruce. Y lo volvió a hacer. Y otra vez. Papá. 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 Bruce bostezó al incorporarse, haciendo que Tanya se desplomara hacia atrás. La agarró de las piernas por reflejo y arqueó una ceja. Sabes, Alfred se pondría furioso si supiera que me impediste dormir hasta tarde. Se levantó y empezó a caminar hacia el cambiador. Tanya se burló mientras colgaba boca abajo, esperando a que el multimillonario la limpiara. Hay cosas más importantes que asegurarte de descansar unos minutos más. Además, ya te estabas despertando. ¿Como tú?, preguntó Bruce, divertido. Como yo, dijo Tanya con altivez. Tengo hambre, por cierto. En lugar de prepararle la comida adecuada, Bruce simplemente sacó una botella de esa bebida nutritiva de alta densidad que los científicos, que siguen desconcertados sobre cómo funcionan los cuerpos Anjou, inventaron para justificar los requisitos teóricos de crecer 6 veces más rápido de lo normal. A ella le parecía bien, se había abatido, y así podía comer mientras la llevaban a la Batcueva, mucho más práctico y cómodo que sentarla en una mesa demasiado grande. Por lo que había estado estudiando, la magia en este mundo consistía básicamente en imponer la voluntad a la realidad. Las consecuencias lógicas, al considerar la física, simplemente se ignoraban. Es decir, incluso si no comía más, obtendría mágicamente el material necesario para crecer más rápido, pero si comía más, no obtendría mágicamente materia para compensar la inanición que no tenía. El mecanismo no importaba tanto como el resultado final deseado. Era literalmente al revés en comparación con el método científico. Eso no significaba que el mecanismo no importara. Las mutaciones infernales aleatorias que había sufrido, que la obligaban a controlar su biología con un hechizo para permanecer humana, disminuyeron drásticamente en frecuencia tras el aumento de la ingesta de alimentos. Antes, tenía que lanzar el hechizo cada 4 días aproximadamente, pero ahora, aproximadamente una vez cada 3 semanas. Además, sus hechizos aumentaban en fuerza y reducían sus efectos secundarios a medida que les daba más estructura y lógica narrativa. Usar un hechizo para limpiar mágicamente a menudo dejaba cosas sin detectar y no funcionaba bien. Sin embargo, encantar objetos que procedían a limpiar manualmente como si los manejara un fantasma invisible funcionaba mucho mejor, lo cual le venía muy bien cuando se quedaba sola por cualquier motivo. Tanya giró en la silla de la baticomputadora mientras Bruce se vestía de Batman. Era una silla muy bonita, cómoda incluso para un niño pequeño. Creo que tengo una buena esta noche, dijo Tanya, tomando un descanso de beber de la botella. Ah, me pareció que la última fue bastante efectiva, dijo Batman, con voz gruñona incluso al hablar suavemente, sin que se oyera el tono de soprano de Bruce. Ya veremos, dijo Tanya, antes de invocar su magia. Rini. Berechnun. Mao. Era más efectivo si acumulaba poder antes de un gran hechizo, en lugar de simplemente cantar una rima espontáneamente. Cabalga con gracia y determinación, caballero oscuro. Tu fuerza asustará incluso a los monstruos. Batman gruñó al sentir la magia infundirse en él. Al enfocar la magia en su propia leyenda como el caballero oscuro, minimizó la contaminación infernal del hechizo. Si bien cualquiera con sentido mágico podía notar que Batman había sido potenciado mágicamente por un demonio, los efectos secundarios de usar un catalizador infernal para la magia eran prácticamente nulos, ya que ella lanzaba hechizos más como una humana que como un demonio. La proporción de poder que gastaba extrayendo poder geomántico de Gotham no era muy buena, quizás 3 unidades de poder por cada 2 que gastaba, como una estimación generosa, pero había pocas maneras más eficientes de potenciar a alguien que buscaba proteger Gotham que usar el poder de la propia Gotham. Con él, debería tener una agilidad y fuerza sobrehumanas, suficientes para llevar sus hazañas normales al siguiente nivel de efectividad. Con frecuencia insistía en prescindir de ella para no depender demasiado de su ayuda, pero era demasiado útil como para ignorarla por completo. Buen trabajo. Se siente menos extraño. Deberías estar irradiando una aura de miedo, advirtió Tanya. Tenlo en cuenta si tienes que interactuar con civiles. Había intentado moldearlo para que sus enemigos lo asustaran más, pero nunca se sabía hasta que lo probabas. Anotado, dijo Batman antes de entrar en el Batmóvil y marcharse. Tanya pasó un rato dando vueltas en la silla de la Batcomputadora, terminando la botella de ciencia líquida. ¿Estudiar más magia o hacer otra cosa? Lo sabía.
gritó Richard. Sabía que estabas fingiendo. Rió Tanya entre dientes. Eso depende de lo que pensaras que estaba fingiendo. Siguió dando vueltas en la silla de Batman. Te hacías el tonto. Pero pude ver la risa en tus ojos, te estabas burlando de mí. Suspirando, Tanya le hizo un gesto a Richard para que se acercara. Una vez que se acercó, puso la mano en la silla, deteniendo su rotación. Por favor, no te lo tomes como algo personal. Me burlo de todos cuando actúo. Tengo que entretenerme de alguna manera. ¿Pero por qué?, preguntó Richard. Por varias razones, respondió Tanya. Primero, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Lo suficiente para saber que Bruce es Batman, respondió. Entonces puedes inferir que le gusta la interpretación de método. Tanya lo sermoneó. Ni siquiera yo estoy segura de cuándo está interpretando un papel y cuándo es sincero. Espera. Pero sí que te quiere. Se ve reflejado en ti. Eso pilló a Richard desprevenido. ¿De verdad? Tanya sintió. Perdió a sus padres más o menos a tu edad, a manos de un criminal. Ve tu ira contra el mundo y eso le recuerda por qué emprendió el camino para convertirse en el Caballero Oscuro. Quiero ayudar. Richard dijo inmediatamente. Tanya se encogió de hombros. Eso no es asunto mío. La única razón por la que me deja apoyarlo es porque yo puedo hacer magia y él no. Nunca salgo al campo. No es del todo cierto, a veces hace cosas mientras está dentro del Batmóvil. Pero eso cuenta como estar en el campo. Dudoso. Frunció el ceño. Entonces no vas a borrarme la memoria ni nada. Espera, ¿puede hacer eso? No entendía por qué no podía, dado cómo funciona la magia. Le dije que dejarte entrar en la mansión era jugar con fuego, dijo en cambio. Pero no, solo tenía que adoptar al huérfano con todos esos secretos, no es que no tuviera otras opciones más sensatas. Como crear un pequeño fideicomiso antes de dejar al niño en un orfanato. Encontrar este lugar siempre iba a suceder. Admitió que esperaba que tardara un poco más de 2 meses. Tendrá que culparse a sí misma y a cualquier defecto en su actuación que él haya notado, lo que ha despertado sus sospechas y lo ha mantenido curioso. Vale, sí, eso tiene sentido, dijo Richard de inmediato. No querías seguir actuando como un bebé, así que no te esforzaste tanto en impedir que aprendiera. Algo así, dijo Tanya. No es tan complicado como crees. En concreto, ya ha reducido muchos de los hábitos a reflejos. Le preocupaba más lo molesto que sería romper la fijación oral en este punto. Quizás podría empezar a masticar chicle. ¿Y cuál es la verdadera historia, si no eres un bebé?, preguntó Richard, con gran interés en la respuesta. Soy un mortal convertido en demonio que fue ligado a la fuerza al cuerpo de un feto, que luego nació, resumió Tanya. Llevo menos de 1 año en este mundo, y el envejecimiento rápido es real, pero tengo pocas razones para creer que mi esperanza de vida se reduciría de forma similar. Así que no eres hijo de Bruce, dijo sonriendo. En realidad, el feto en cuestión fue creado con su ADN, así que biológicamente, lo soy. Tanya corrigió. El culto que me creó quería un asesino con poderes de magia infernal y guiado por la sangre de Batman. Tanya se encogió de hombros. Batman eliminó al culto y me adoptó. Así que todo esto es bastante raro. Sí, eso es bastante raro. Richard asintió. ¿Y cómo es el infierno? Infernal. Tanya respondió de inmediato. No sé mucho, no tuve mucho tiempo para explorar después de escapar de ese pozo de fuego antes de ser invocado y atado. Dios mío, ¿qué hiciste para que te enviaran allí?, preguntó, un poco mal de solo pensarlo. Esa es una larga historia, pero la versión corta es: enfureció a un autoproclamado dios, resumió Tanya. No me preocupa que se entere de mi escape. Dijo que no podía ver el interior y aún no me ha atrapado, así que creo que decía la verdad, por una vez. Ni siquiera ella llamaría a ser 10º tan estúpido como para haber dicho eso solo para molestarla. Si mentía, ya lo habría notado. ¿Así que te arrojó al infierno como si fueras basura?, preguntó Richard horrorizado. Sí, dijo Tanya rotundamente. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve encadenada a esa cruz de metal, pero realmente marca la pauta del sufrimiento. Señaló la botella. Siguiendo el juego, consigo un fondo fiduciario de $1.000 millones. Es una decisión fácil. Tanya, como imagino que la mayoría de la gente, no está del todo segura de hasta dónde llegaría por $1.000 millones. De forma ostentosa, al menos hasta aquí. Además, una vez que madure un poco, podrá aceptar su puesto como directora ejecutiva de Wayne Tech, y él podrá dedicarse más tiempo a ser Batman. Suponiendo que su salud dure tanto. Con su magia, con suerte. ¿Y Bruce está al tanto de todo esto?, preguntó Richard con incredulidad.
Si bien fingir que tengo mi edad fue mi sugerencia, los detalles son solo suyos, dijo Tanya, desviando la idea principal de la pregunta. Bruce no necesitaba saber por qué murió. Incluso es divertido, la mayoría de las veces. Lo realmente vergonzoso fue lo mucho que disfrutaba las escenas en las que Bruce actuaba como si fuera su padre. Esto era algo que atribuía firmemente a su nueva biología, ya que recordaba vagamente haber pasado por algo similar con las monjas y definitivamente sentía afecto recíproco por la madre de esta vida. Me sorprendió lo entretenido que puede ser un pozo de lodo, especialmente cuando tienes a un niño de 8 años particularmente ágil al que lanzarle pegotes. Richard frunció el ceño al recordar esa mañana. Cuando me hice hombre, dejé atrás las cosas infantiles, incluyendo el miedo a la infancia y el deseo de ser muy adulto, dijo Alfred, sobresaltando los arambros. C.S. Lewis, añadió, atribuyendo la cita. Sí, es una buena forma de decirlo, dijo Tanya sonriendo. No tiene sentido intentar mantener una imagen respetable cuando tengo que actuar como lo hago en público. Pero tú, literalmente, empezó Richard, antes de que Tanya levantara una mano para detener su, sin duda extensa, lista. Si quieres repasar la lista de cosas infantiles que he hecho frente a la cámara, y mucho menos en público sin que me graben, estaremos aquí toda la noche. Tanya respondió con seriedad. Sí, he hecho esas cosas. Uno se acostumbra a todo. Si algo es desagradable, lo uso como excusa para montar una rabieta. Lo cual Bruce ha dicho que probablemente debería hacer más. Voy a responder una pregunta estúpida. El chico hizo una pausa, claramente intentando decidir entre una larga lista de preguntas. Te lo diré más tarde, dijo Richard con firmeza. Maestro Dick, señorita Tanya, ahora que por fin han resuelto sus diferencias, ya es hora de acostarse, intervino Alfred. Bueno, ahí van sus estudios de magia. De acuerdo, Alfred, dijo Tanya, estirándose al levantarse de la silla. A la cama, a salvo en casa, necesito una cosa más. Mi próximo tomo. La vitrina que contenía su biblioteca mágica se abrió y salió el libro que aún contenía su marcapáginas, con 2 capítulos aproximadamente. Tanya lo cogió y se lo puso bajo el brazo. El viejo libro era mucho más grueso que una novela moderna con la misma cantidad de palabras. También tenía muchas ilustraciones. ¿Qué es eso?, preguntó Richard mientras los acompañaban a sus habitaciones. La secta que me creó tenía una extensa biblioteca mágica, explicó Tanya. No están nada bien organizadas, así que tengo que leerlas una por una. Ay, no, leer, qué destino tan horrible, Este va de alquimia en realidad. Richard arrugó la nariz al pensarlo. Le quedaba bastante bonito al pequeño, aunque más grande que ella. ¿No es eso de convertir plomo en oro? Transmutar materiales mágicamente está aquí, sí, explicó Tanya. El problema es que el valor metafísico de la sustancia importa mucho en la magia, así que, si bien convertir oro en plomo es fácil, lo contrario, no tanto. Por lo que ella podía ver, el juicio de valor operaba sobre una especie de ideal de libre mercado de convenio colectivo más que sobre la utilidad real. Al menos, si interpretaba correctamente la explicación de por qué tal cosa era variable. Aún podría ganar algo de dinero si lo intentara, pero como Bruce es multimillonario, no parece económicamente práctico. Tanya suspiró. Lo más importante de este libro es la creación de medicina mágica, pociones. También algunas otras cosas, como agua purificada mágicamente que actuaba como cabría esperar de la frase disolvente universal. Batman sin duda necesitaba una forma rápida de derretir cosas. Richard la miró fijamente. «Qué bien», dijo, decidiendo visiblemente no preguntar más. No es muy estudioso, ¿verdad? Tendrá que cambiar eso si quiere seguir los pasos de Batman. XXXX. Este mundo hizo que Tanya se arrepintiera de solo haber incursionado en los cómics en su juventud. Batman no era el único héroe disfrazado. Algunos incluso tenían superpoderes. Por ejemplo, Superman. Según sus entrevistas, era un extraterrestre llamado Kal-El, de un lugar llamado Krypton, que ahora ha explotado, y aunque no descartaba a otros supervivientes, no tenía muchas esperanzas. Había encontrado la Tierra, con gente tan parecida a la suya, y decidió convertirla en su hogar. Sus actos heroicos consistieron simplemente en ayudar, como un vecino amable. Al menos, eso era lo que quería que la gente pensara de él. Batman sabía más. Había periódicos viejos de Kansas que demostraban que, como mínimo, Kal llegó al planeta de niño y creció aquí. Su nombre humano era Clark Kent, un reportero que recientemente había ganado un premio Pulitzer por una investigación sobre los estándares de experimentación poco éticos del X-Corp. La buena noticia era que su imagen de Boy Scout no parecía ser fingida. Sus intenciones eran genuinas.
Si seguiría así, bueno, nadie puede predecir el futuro. Sus adivinaciones ayudaron en las investigaciones, pero no era muy buena en eso. Eran, en el mejor de los casos, una herramienta útil para las habilidades criminológicas expertas de Bruce. Batman tenía archivos de todos los héroes y villanos disfrazados conocidos, y la mayoría eran villanos. Sin embargo, los pocos heroicos generalmente se inclinaban hacia los poderosos, aunque había excepciones. Flecha Verde. Probablemente se trataba de algún tipo de presión selectiva. Batman teorizó que existía un recurso sin explotar de superhumanos éticos que se contenían por miedo. Si pudieran recibir apoyo, entrenamiento, no era una opinión sorprendente. Solía esforzarse por rehabilitar a los villanos de Gotham con verdaderas enfermedades mentales, quienes a menudo tenían títulos universitarios. Rara vez funcionaba, pero la esperanza es lo último que se pierde. De hecho, aquí viene una de las historias de éxito. Harold, ¿cómo estás?, preguntó Tanya cortésmente. Harold Alnut era un jorobado mudo que había trabajado para uno de los jefes criminales locales, alias el Pingüino. Tras dejar el empleo del Pingüino, lo contrataron como técnico de mantenimiento de la Batcueva, y como ella entendía, Harold estaba muy contento con el acuerdo. Estoy bien, gracias por preguntar, señaló, más o menos. Una de las ventajas de su magia infernal es una especie de traductora universal. Con frecuencia puede entender la intención de la comunicación en idiomas que no conoce, aunque no es perfecta. ¿Está revisando los archivos de Batman? ¡Qué travieso!, señaló, terminando con el ceño fruncido y un gesto de decepción con el dedo. Ayudé a papá a escribir muchos de estos, dijo Tanya a la defensiva. Era un poco exagerado. De vez en cuando le pide pistas para investigar más a fondo cuando se topa con un muro. Volvió al programa de rastreo del Batimóvil. Volverá después de terminar con la escena del crimen para la policía. En unos 10 minutos. Bien. El Batimóvil me envió un informe del accidente hace un rato. Tendré que hacerle mantenimiento a su regreso. Harold hizo señas, antes de retorcerse las manos. Después de un momento, volvió a hacer señas. ¿No tendrás nada que arreglar? Por eso le gustaba a Harold. Era un hombre al que le gustaba trabajar. Ella también era así, antes de convertirse en heredera. Bueno, iba a comprarme uno nuevo, mintió, pero mi Game Boy se cayó al barro y dejó de funcionar. En concreto, lo tiró al barro ayer como parte de su plan para distorsionar los resultados de la última prueba cognitiva. Por desgracia, el modelo más avanzado que había ahora era menos duradero que el Game Boy de su juventud. Ya tenía uno nuevo, pero guardó el viejo para que Harold lo arreglara la próxima vez que se lo pidiera. Oh, eso debería ser fácil, dijo Harold por señas, y Tanya se levantó y fue a buscarlo. En segundos, abrió la carcasa y pasó los minutos esperando a Bruce limpiando con cuidado todos los contactos, localizando y reemplazando el componente dañado con las pequeñas herramientas que tenía. Para cuando el Batmóvil aminoraba la marcha 15 minutos después, Tanya ya estaba iniciando el juego que había estado jugando, un juego de aventuras con una trama interesante que involucraba poderes mágicos que la gente normal y los espíritus elementales no podían detectar. Harold, ¿oíste el ruido que hacía el Batmóvil?, dijo Batman, caminando a paso lento. Sí, suena como una pequeña piedra moviéndose dentro, nada grave. Harold señaló. ¿Estás bien, Batman? No puedo curar a la gente como a las máquinas. Pero sí puedo, declaró Tanya, dejando el juego a un lado. ¿Crees que te rompiste algo? ¿Deberías centrarme en tus huesos? Ante el asentimiento de Batman, empezó a reunir fuerzas. Rini. Berechnun. Mao. Bueno, entonces el hechizo para curar huesos fue, tu lucha te ha pasado factura, pero al menos tu esqueleto está completo. Al instante, Batman suspiró aliviado. Por la retroalimentación, parecía que tenía una costilla rota, 4 fracturadas, y su columna tampoco debía de estar cómoda. ¿Contra qué te chocaste? Con Solomon Grundy, dijo, un poco frustrado. Fue extraño, parecía que intentaba decirme algo. Mientras intentaba matarlo, presumiblemente. El retorcido de mente era así. ¿Ah? ¿Qué? Preguntó Tanya. ¿Algún tipo de advertencia, una gran amenaza o algo así?, dijo Bruce. Sacó los suministros médicos, mientras Alfred entraba en la Batcueva para usarlos. Pero no pude sacarle ningún detalle. ¡Qué desgracia!, dijo Tanya. De repente, la Batcomputadora activó una alarma. Como Bruce estaba indispuesto, Tanya corrió hacia la computadora y, de pie en su silla, comenzó a investigar. Algún tipo de señal ha interceptado la mayoría de las frecuencias de televisión y radio, todas transmitiendo un mensaje, dijo Tanya, leyendo el resultado del programa.
Usando algunos atajos de teclado, ella sacó a relucir el programa que recogía las emisiones de televisión y lo puso en las noticias locales. Un hombre corpulento, pelirrojo y con una larga trenza, estaba en un trono de metal. Tanto su silla como su atuendo parecían más propios de un episodio de ciencia ficción que de cualquier cosa jamás hecha para la humanidad. Soy Ultra Terrícolas. Estoy aquí para conquistar su planeta en nombre de la Reina Máxima y por la gloria de Almerac. Por favor, resistan todo lo que puedan. Vaya, mierda. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Sorprendentemente, los invasores alienígenas no destruyeron todos los satélites terrestres como ataque inicial. Por otro lado, su afirmación de resiste todo lo que puedas implicaba, Batman se le está contagiando si lo está psicoanalizando como primera opción. No puedes irte, dijo Tanya de inmediato. Sigues herido. Debo, replicó Batman. Puedo atravesarlo. En cuanto te dé la luz del sol, el hechizo de aumento se romperá, le recordó Tanya. No te preocupes, dijo Batman, señalando la pantalla de la Batcomputadora. El ejército de Ultra tenía aproximadamente 1 millón de hombres, desplegados en 10 centros de alta densidad poblacional alrededor del mundo. El problema era que los desplegó fuera de sus centros y comenzó a construir fuertes militares en lugar de atacar de inmediato. Su nave nodriza aterrizó en Australia, al anochecer. Batman podría volar allí sin necesidad de mirar al sol. Abandonar Gotham la debilitará, dijo Tanya, pero frunció el ceño. Si te vas, yo voy contigo, exigió. Para apoyarte. Para nada, dijo Batman de inmediato. Tanya se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. Tú sabes de crimen, pero yo de guerra. Necesitarás mi perspicacia y mi magia. Batman frunció el ceño. Se había quitado la capucha, así que ella podía verlo con claridad. Nunca hables de eso, dijo en voz baja, porque la guerra es terrible. Gritó Tanya. Es sangre, mierda y cosas peores. Un osario que arruina cualquier noción de honor, todo en nombre de la dominación y la victoria. Tanya respiró hondo varias veces, lo que la obligó a contener un sollozo. Para saber lo que está en juego en la derrota, solo necesitamos mirar nuestra propia historia colonial. Si tú te vas, yo me voy. Con una condición, dijo finalmente. Usa tu magia para potenciarte a ti mismo, no a mí. Aún así, mantente a salvo. Bueno, ha estado dándole vueltas a esto, pero, ahora es el momento. Rini. Berechnun. Mao. El diablo del Rin ha muerto, levántate de nuevo, guía a este caballero. El fuego infernal brotó de sus poros, moldeando su cuerpo y quemando su ropa. Tras unos 2 segundos, el fuego la envolvió y se transformó en un nuevo atuendo, la sencilla camiseta y los pantalones con los que murió, incluyendo todos los agujeros de bala. Su atuendo estaba hecho jirones. TCH. Dijo Tanya. Ni siquiera pude con mi uniforme. También tengo orbe, al menos estoy ilesa. La cara de Batman hizo eso que hacía cuando veía algo particularmente horripilante, como el Joker. Estaba furioso, pero estaba decidido a no darle al sádico bastardo la satisfacción de reaccionar. ¿Cómo moriste? Preguntó simplemente. Sus ojos recorrieron sus rasgos puntos las docenas de agujeros en su ropa, pero ella lo conocía demasiado bien como para verlo como algo más que clínico. Pelotón de fusilamiento. Dijo Tanya con cautela, mientras una tormenta de emociones amenazaba con romperle la compostura. Era una sensación familiar, y en ese cuerpo era más fácil mantener la calma que en la joven cáscara mortal. Esto no funcionará. Intentémoslo de nuevo. Regresemos a la tumba, regresemos a casa, a la cueva. Fue descuidado e improvisado, pero el fuego infernal la devolvió obedientemente al estado en el que se encontraba antes. Lo que hizo que la ira que contenía se redoblara en fuerza, o mejor dicho, redujera a la mitad su capacidad de contenerla, y las lágrimas brotaran mientras los sollozos sacudían su pequeño cuerpo. Maldito ser décimo y su tribunal irregular. Ni siquiera se dio cuenta de que Batman la levantó y se sentó. Tras un momento de recuperar la compostura, Batman dijo, no tienes que hacer esto. Dijo, tú tampoco. Replicó Tanya, no hay un solo argumento que puedas encontrar que no pueda aplicarse igual de bien a ti mismo. Batman no argumentó. Sigo adelante. Dijo. Sin ti. Destrozaré el Batplano si lo intentas. Amenazó Tanya, mientras Harold preparaba el avión para la salida. Fallaste en aumentarte. Argumentó. Tendré que asumir mi forma de diablo. Dijo Tanya simplemente. Esperaba recuperar mi antigua magia, pero no funcionó. Batman suspiró. Este no es momento para experimentar. Es el momento perfecto para sacar la artillería pesada. Replicó Tanya.
Respiró hondo y se bajó del regazo de Batman. Tiene tiempo para cambiarse. No. Rini. Berechnun. Mao. Invocando el poder. Rime, contempla al diablo. Rini. Esta vez, el poder que brotaba de cada poro era 3 veces más intenso, y el fuego se fundió en sus alas en lugar de ropa. Su forma era como la recordaban vagamente. Piel plateada con afiladas uñas de obsidiana. Estaban desnudos, pero no poseían nada que se asemejara a características sexuales, primarias o secundarias. Poseían alas de fuego invertidas que salían de la parte baja de la espalda. Por suerte, el fuego infernal pareció limpiarles el rostro de su falta de decoro. Entrenarse para llorar a voluntad parece haber debilitado su compostura. Atrapa esto, dijo Batman antes de preparar un puñetazo telegrafiado y lanzarlo. Tanya atrapó el puño. El esfuerzo requirió aproximadamente el mismo que esperarían de atrapar el puño de un hombre al abusar de hechizos de refuerzo de grado militar. Dado que estaba siendo mejorado por una versión débil de ellos, era una buena señal. La fuerza de un diablo es inmensa. Estoy listo para plantar cara, dijeron, antes de fruncir el ceño. No pretendían, alerta, caballero oscuro. No puedo detener esto, al menos esta noche. Me lo preguntaba. Hay rumores de otro demonio que dice rimas, reflexionó Batman. Vamos. Tanya se envolvió con sus alas, y las llamas amorfas se transformaron en una malla ajustada decorada con plumas negro ceniza. Iremos hacia el centro, para llevar la lucha a nuestro enemigo principal. Va a ser muy difícil dar consejos con este maldito geas que rima. Aún así, con Harold terminando de preparar el biplano, entraron en él y se dirigieron hacia Australia. Hacia el oeste, por supuesto. XXXX. Por supuesto, el biplano tenía satélites que mantenían una conexión con la computadora central sin importar a dónde fueran en la Tierra, así que mientras Batman pilotaba el avión, Tanya seguía el progreso de la invasión. Los militares se reunieron con sorprendente velocidad para atacar los puntos de invasión, lanzando una gran cantidad de munición, pero sin llegar a los misiles nucleares. Menos mal que se contuvieron, porque los transportes de tropas que aterrizaron y se convirtieron en bases fortificadas contaban con potentes generadores que alimentaban un escudo y una serie de láseres de defensa puntual que, entre todos, mantenían a salvo a los ejércitos invasores. Había al menos una base para cada continente. Estados Unidos tenía 2, una en Metrópolis y otra en Ciudad Costera, África 2, aunque una estaba en Egipto, que culturalmente era más de Oriente Medio, Asia 2, una en las montañas entre China e India y otra en Japón, y Europa 2, una en Italia y otra en Francia. Cada fuerte tenía al menos un superhumano intentando lidiar con ellos, y la mayoría tenía varios. Algunos eran como se esperaba, como Superman protegiendo su territorio antes que nada, y eso no tenía nada de malo, mientras que otros eran sorpresa, como el rey de la Atlántida y el embajador amazónico, abriéndose paso para atacar a las fuerzas europeas atacantes. La información sobre las ubicaciones asiáticas y africanas era escasa, pero la Armada de los Estados Unidos intentaba proteger Japón, junto con algunos superhumanos locales que solo tenían stubs en la Batcomputadora, y había informes de una Asura verde luchando contra el del Himalaya. Aún así, lidiar con el liderazgo enemigo sería lo mejor, así que centraron sus esfuerzos allí. Bueno, excepto por el pequeño detalle de que no podían hacer mucho al respecto. La nave capital Almeracaná, al igual que los talleres de desembarco, había erigido una barrera de energía para protegerse de la artillería, y Tanya sospechaba que la razón por la que no se molestó en derribar los orbitales era que sabía que no había ni una sola pieza de artillería entre ellos. Desde esa posición fortificada, se desplegaron vehículos aerodeslizadores, tanto blindados con grandes torretas como transportes de tropas más voluminosos con algunos cañones más pequeños que Tanya supuso eran antipersonal. El batiplano se había posado en una meseta cercana, y usaron los numerosos equipos de escaneo para observar el lugar en busca de debilidades. ¿Qué opinas de los tanques?, refunfuñó Batman tras unos minutos observándolos. La guerra de maniobras me resulta familiar, es ortodoxa, nada siniestra. Tanya comentó, buena en este terreno, pero será una campaña lenta. ¿Cuánto tiempo cree Ultra que tardará? Podría enviar el batiplano a interceptar, pero no podría llevar un convoy entero. Batman refunfuñó, el batiplano solo tiene 5 misiles y 2 cañones automáticos. De hecho, tenían más de un batiplano, y este era el de especificación militar, con munición letal, por si acaso hubiera que abatir a alguien con una resistencia sobrehumana. Podríamos infiltrarnos a pie, comprometer el rendimiento de sus tropas, sugirió Tanya. Es nuestra mejor opción. Batman admitió. Usa tu magia para mejorar nuestro sigilo.
Tanya abrazó a Batman y, con un esfuerzo de voluntad, se desvaneció en el suelo y avanzó como un charco de oscuridad. Dada la poca luz, sería difícil para Ultra detectarlo a menos que tuviera sensores mágicos. Una de las ventajas de ser un demonio puro es que se puede realizar magia simple y débil sin encantamientos, al igual que pueden realizar magia de fuerza bruta como la telequinesis sin ritmo en su forma mortal, siempre que acumulen poder con su mantra. Él no lo hizo, y la barrera también cortó la tierra bajo ella, así que fue fácilmente superada. Tanya soltó a Batman para que recorriera la base por su cuenta, ocultándose en su sombra. Tras un momento para que Bruce respirara hondo, ¿puedes respirar así?, preguntó en voz baja. Tanya extendió la mano al espacio real y le hizo un gesto de aprobación a su padre. Quédate ahí abajo, conserva el factor sorpresa. Usa tu buen juicio. A diferencia de Ultra, quien fácilmente podría ser confundido con un humano con mal gusto para la moda, los alienígenas soldados de infantería eran todos brutos idénticos con la piel negra como la tinta. Se movían sin comunicarse en voz alta, y Batman comprobó las frecuencias infrasónicas y ultrasónicas, captando solo la comunicación electromagnética. Deben ser comunicadores neuronales cibernéticos, murmuró Batman a Tanya como conclusión. Podemos usar eso. ¿Hay un centro de control? Batman y Tanya revolotearon por la nave como fantasmas, evitando ser detectados hasta que encontraron el puesto de mando central, donde Ultra estaba sentado en su trono, observando las pantallas holográficas y manipulándolas con una especie de sistema de retroalimentación táctil. Veo que su planeta ha decidido enviar un asesino en lugar de enfrentarse a mí en el campo de batalla, dijo Ultra distraídamente mientras seguía trabajando. Qué sabio de su parte, de verdad. Me impresiona mucho cómo lograste acercarte tanto sin que te detectaran, pero no puedes esconderte de mí. Vaya, mierda. Batman fue capturado por una fuerza invisible y llevado ante el conquistador almeracano. El musculoso pelirrojo lo miró con desprecio mientras luchaba contra la telequinesis. Tu fuerza es patética, humano. Por suerte, todavía me sirves. Si quieres que revele secretos, te decepcionarás, dijo Batman apretando los dientes. No necesito tu voluntad. Mi dominio telepático lo hará por mí, dijo Ultra con una sonrisa burlona. Quien cabalga sobre alas de pesadilla, pillaste dominamente desprevenido, dijo Tanya, dejando que el sonido de sus voces se amortiguara por el suelo en el que se encontraban. Ultra inmediatamente comenzó a gritar del dolor cuando la defensa mental mágica contraatacó su intrusión telepática. «Sois dos», dijo sorprendido. «Ah, sí. No los había detectado antes». Los alienígenas de piel negra que atendían las consolas y demás también se agarraron la cabeza, lo cual era interesante. Aún así, esa fue su señal. Tanya saltó de la sombra de Batman y arañó su carne con sus garras de obsidiana, provocándole cortes superficiales a pesar del filo mágico de sus dedos. Ultra apartó a Batman, lanzándolo a la otra habitación. «Mátenlo», ordenó a sus secuaces antes de agarrar a Tanya con su telequinesis. «Llevémoslo fuera». Dando por hecho, el techo del puente se abrió y lanzó a Tanya por los aires antes de saltar tras ellos. Las alas de Tanya se desplegaron y estallaron en llamas. Sus extremidades mágicas actuaron mucho más como un orbe de computación de vuelo de lo que cabría esperar de unas alas. Ultra intentó atraer a Tanya hacia él con su telequinesis, pero el vuelo de Tanya contrarrestó la atracción, lo que le permitió un ataque a distancia. No deberían haber invadido este lugar, porque es donde empuñó una lanza. Tanya gritó, condensando magia demoníaca en un denso rayo de energía que Tanya agarró y cargó, blandiéndolo como si fuera su bayoneta. «Impresionante instinto asesino, desgraciado», elogió Ultra. «Pero era lento y débil comparado conmigo». Luchó contra Tanya con las manos desnudas, desviando la lanza con el brazo y contraatacando con golpes fuertes. Tanya retrocedió para ganar distancia, tras esquivar por los pelos sus puños, y lanzó la lanza con toda la propulsión mágica que pudo. La rápida transición de retirada a ataque pilló al alienígena desprevenido, y la lanza de Tanya le golpeó el estómago y explotó, arrancándole un grito de dolor. «Tú», gruñó. «Te voy a destruir». «No bajo mi vigilancia, grandullón», dijo otra voz mientras una mancha roja y azul impactaba a Ultra y lo lanzaba al suelo, creando un nuevo cráter. Superman había llegado. Se volvió hacia Tanya. «Bien hecho, pero puedo encargarme de aquí en adelante. Tú eres». «Llámame Rine, me servirá», dijo Tanya, pues ya era una especie de nombre de demonio. «Cuidado con su telepatía, no te conviertas en el enemigo». «Gracias por el consejo, no me dará la espalda», dijo Superman, captando claramente sus G arrimadas. «Deberías ir a ayudar a ese otro, parece que lo necesita», dijo, señalando hacia la nave. Tanya le hizo la señal de bien y se zambulló en la nave.
Batman se agachaba y maniobraba por los pasillos y habitaciones de la nave, emboscando a los alienígenas de piel negra, sorprendentemente bien coordinados, cada uno sabiendo al instante su ubicación en cuanto atacaba. Apostaron que eso hacía que acertar más de un golpe fuera muy difícil. Aún así, el abordaje naval era algo en lo que los magos eran buenos. Con un rugido, Tanya convocó toda la magia que pudo reunir y lanzó espadas de fuego contra ellos, matando a los que se habían puesto en formación de tortuga, mientras el ataque mágico atravesaba sus armaduras y su gruesa piel como si fuera mantequilla. No hacía falta que hicieras eso, dijo Batman rotundamente. Son tropas, no diré ni pizca, replicó Tanya. Lo sé, dijo con un toque de melancolía. Aún así, empezó a acceder al ordenador de Ultra, y Tanya empezó a observar la siguiente oleada de tropas. Tras su despliegue, Tanya asumió que se estaban reagrupando en lugar de seguir atacando a un enemigo poderoso. ¿Y qué tal va esto?, preguntó otra persona que apareció de repente. Tanya gritó sorprendida, arremetiendo con una de sus alas para cortar al emboscador por la mitad. Este esquivó el golpe fácilmente. ¡Guau, guau! Estoy de tu lado. Tras un instante, añadió, creo. Estás en el equipo tierra, ¿verdad? El hombre vestía de forma extraña, pero Tanya ya lo conocía. Era Wally West, también conocido como Flash, el hombre más rápido del mundo. Ambos somos defensores, no repitas o te rendirás, le advirtió Tanya. ¿Qué?, dijo confundido. Soy Batman, ella Rine, dijo Batman con irritación. Solo sabe hablar en rimas, te estaba advirtiendo que no la sorprendieras así. ¿Esa es una chica?, preguntó. Tanya hizo un gesto de la mano con la mano, como si no fuera nada. Entonces, ese montón de muertos fue obra tuya, Bats. Me haré responsable de ellos, dijo Batman de inmediato. Soy un veterano de guerra, mis acciones no las paga, dijo Tanya de inmediato. Cuidado, el enemigo debe venir pronto, para acorralarnos e invadir la habitación. No, tomé todas sus armas y las puse en una pila afuera, junto al avión con forma de murciélago, dijo Flash con naturalidad. Solo necesito que termines, lo que sea que estés haciendo ahí, o podrías dejar que me encargue yo, dijo una voz autoritaria desde arriba. Al levantar la vista, Tanya vio la brillante figura verde de John Stewart, Linterna Verde. Era uno de los superhéroes estadounidenses más misteriosos, pues evitaba deliberadamente a los periodistas y demás, a diferencia de todos menos Batman. Esta es una nave de la Ciudadela. Ultra debió robarla cuando controló mentalmente a toda una fuerza de invasión. Apuntó su anillo a la consola y una energía verde la inundó. Bueno, mi anillo ha activado el comando de autodestrucción en todos esos soldados clon que tiene. Eso acabará con esto de la forma más limpia. ¿Clones?, preguntó Batman, intrigado. Sí, según tengo información, la Ciudadela está habitada por clones de este tipo, que controla a los demás mediante implantes cerebrales cibernéticos. El humano de piel oscura negó con la cabeza con tristeza. Hace que controlarlos con telepatía sea muy fácil, que es la única razón por la que un solo noble señor de la guerra de Almerac pudo desplegar tantos soldados. Bueno, me alegro de que todo haya salido bien, dijo Superman al entrar en la habitación. Su sonrisa se tornó sombría. Tenemos que hacer algo al respecto. Mantengámonos en contacto por si ocurre algo grave como esto. Estoy de acuerdo, dijo Batman. XXXX. Se levantaron para encargarse de la limpieza y volver a reunirse en mejores circunstancias, y también para reunir a los héroes menos móviles, que fueron de gran ayuda durante la invasión. No todos aceptaron ir, pero algunos sí. Se reunieron en una sala de conferencias de un centro de convenciones en Metrópolis que Superman había alquilado, al parecer gratis. El propietario estuvo encantado de prestárselo por unas horas. Por suerte, no destacaron en comparación con la convención de anime que se celebraba en los pisos inferiores. Ahora, podrían escabullirse y echar un vistazo a algo de manga. Batman siempre lleva un fajo de billetes de 100. La justicia penal a escala galáctica no es más rápida que aquí en la Tierra, así que pasarán unos meses antes de un veredicto, pero tengan por seguro, se enfrenta a cadena perpetua, fácil. Tenemos muchas pruebas, anunció Linterna Verde. Él también estará en una celda hasta entonces. Seguro que nos alegra oír eso. Superman dijo, gracias por la información. Al parecer, Linterna Verde era un título para la Policía Galáctica, que usa los anillos tecnológicos de Clark para, entre otras cosas, crear estructuras de energía con las que luchar. Había muchas preguntas sin respuesta, la principal de ellas era, ¿saben por qué este universo solo tiene una galaxia? Ahora, para el propósito de esta reunión, todos aquí han demostrado que están dispuestos a dar un paso al frente cuando el planeta esté en peligro.
Soy bastante fuerte, pero ni siquiera yo puedo estar en todas partes a la vez. Propongo una alianza, una liga que podamos formar para ayudar a resolver cualquier problema futuro que surja fuera de la Tierra. Sonríe. Quizás incluso más, pero paso a paso. Me gusta la idea, comentó Flash. No sé ustedes, pero yo estaba corriendo por todas partes, y Bats llegó antes que nosotros. No sé cómo lo hizo, quizá con magia, pero una simple llamada con un punto en la dirección correcta habría ayudado mucho. Y hablando del tema, intervino el rey de Atlantis, quien pidió que lo llamaran Aquaman poco después de que Superman se presentara. Diana me dijo que había un demonio entre ustedes. ¿Dónde está? Diana era la embajadora de Themyscira, una de las pocas superheroínas que tenía una identidad pública. Aún conservaba su nombre de superheroína, Wonder Woman. Tanya asomó la cabeza entre la oscuridad de la capa de Batman. Estoy presente, no disiento. Y se agachó en la oscuridad. Su forma diabólica era sorprendentemente mutable, lo que les permitía condensarse en una masa amorfa de sombra que Batman podía sostener en sus brazos bajo su capa sin necesidad de concentrarse en permanecer en fase. Es tímida, dijo Batman con expresión inexpresiva. Aquaman palideció. Una rimer. ¿Tiene un significado mayor su impedimento del habla? Preguntó la entidad que se presentó como el detective marciano. El diabolismo está prohibido en Atlántida, dijo Aquaman con firmeza. Pero como rey, se espera que tenga un conocimiento básico del tema. A falta de señores demoníacos, existe un rango, digamos caballero titulado, de demonios conocidos como rimers. Nuestros propios eruditos desconocen por qué estos demonios hablan solo en rima, solo que es una señal de poder, y solo los más temerarios lo fingirían, ya que esos caballeros demoníacos se ofenden con los impostores. H.M. Rine nunca ha conocido a otro demonio, así que no podría decírtelo. Batman reveló. No participará en combate excepto en las circunstancias más extremas. Piensa en ella como una consultora. Para temas mágicos. ¿De verdad? Preguntó Aquaman, sorprendido. Deben ser circunstancias realmente únicas para tener tanta fuerza. Dijo que era veterana de guerra, lo recuerdo, intervino Flash. Basta. Batman dijo. No estamos aquí para hablar de Rine, sino de esta liga. ¿Alguien se opone a la idea en abstracto? Si es así, pueden irse mientras los demás discutimos su implementación. Linterna Verde parecía a punto de objetar, pero la afirmación de Batman, algo que el pasado de asalariado de Tanya consideraba una jugada de poder, la desbarató. Sus palabras fueron claras. Esto sucederá con o sin ti. XXXX. De alguna manera, la capacidad de Batman para convencer a 6 extraterrestres y superhumanos para que siguieran su ejemplo fue menos impresionante que descubrir que había pensado en llevar cosplay para que los dos disfrutaran de la convención después. Este dibujo de superhéroe es precioso, comentó Bruce mientras se acariciaba el bigote falso. El padre de su personaje era bastante sencillo, solo un traje azul marino, el bigote y un pequeño retoque en el peinado. ¿Cuál fue tu referencia para la foto de Batman? Es un tipo difícil de fotografiar con nitidez. Tanya sacó la lupa de su disfraz y examinó la foto. 7 bolsas en el cinturón. Declaró con indiferencia. Al fin y al cabo, era detective. Buen trabajo, Prince, quiero decir, Conan, dijo Bruce, dándole una palmadita en la cabeza. No usaste los dedos ni nada. Tanya sonrió radiante ante el falso elogio. Hay una foto que salió en portada en la Gotham Gazette hace unos 6 meses. El artista dijo. Es la mejor foto que se tiene de Batman. Bueno, creo que me llevaré una de cada héroe. Bruce dijo. Si las pongo juntas, es casi como si estuvieran formando equipo. Ese será el día. El artista se rió. Papá. Tienen la revista Super Robot. Dijo Tanya con dificultad para controlar el volumen. La quiero. Le encantaba el manga de mechas. Si se relacionaba con su primera vida, el arco de GT Robo debería salir este año. Menudo hallazgo, detective, dijo Bruce, riendo mientras recogía sus fotos y pagaba. Tanya no recordaba la última vez que había ido a una convención de anime. Debía de estar, en el instituto. En la secundaria. Sin duda, en los 90. Fue con algunos de sus amigos wargames, cuando todavía jugaba con miniaturas. No era lo suyo, pero aún así eran recuerdos preciados. Aún así, vestirse como la detective adolescente que una misteriosa organización había rejuvenecido a una niña pequeña era maravillosamente apropiado. ¿Hay wargames en esta convención? Preguntó, mirando a su alrededor. Probablemente sea demasiado avanzado para ti, princesa. Bruce dijo. Pero veré si encuentro algunos juegos con los que puedas jugar con Dick.
Lo que no se dijo fue que tener un confidente significaba que podía jugar juegos multijugador con más personas además de Alfred y él. Se armó un revuelo entre los estafadores, que rápidamente se reveló como Superman haciendo una firma de autógrafos improvisada. No, dijo Bruce de inmediato cuando Tanya lo miró. Demasiado arriesgado. No queremos que los paparazzi se den cuenta de que estamos aquí. Parece que este es el tema de Kent, y aún le debo una entrevista. Superman se animó y los miró, comentando distraídamente con la gente a su alrededor mientras gesticulaba vagamente hacia el multimillonario. ¡Ay, ese hijo de un granjero de maíz!, dijo Bruce, al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Él levantó a Tanya y comenzó a alejarse. Probablemente tengas hambre de todos modos. Ella la tenía. Adiós, señor Superman, gritó Tanya, saludándolo con una sonrisa malvada. En japonés, gritó Normie, muérete. Decir groserías que no entendía era divertido. También era algo que le dirigían en aquel entonces, así que la convención no estaba completa sin que se dijera. Por desgracia, después de comer y visitar las instalaciones, sufrieron una emboscada, por parte de Loelane, la reportera estrella. Bruce Wayne. Loelane, del Daily Planet. Me temo que se necesita algo más que un bigote falso para engañarme. Tienes tiempo para responder a unas preguntas. Jadeó Tanya dramáticamente. ¿Cómo lo supo? No preguntó a nadie. Fin del capítulo 4.